Hola chicos, mi nombre es Gisela Díaz y soy parte del equipo de profesor en línea, en mi caso de Historia y Ciencias Sociales. Y bueno, también fui a rendir la PAES de invierno 2024, proceso de admisión 2025. Y tengo algunas cosas que te quiero contar sobre ello. Por ejemplo, respecto a sus características, ¿ya? En cuanto a ella, es importante destacar algunos elementos como la dificultad. Fue una prueba que tenía una dificultad media alta, pero por algunos elementos que están asociados al cómo se pregunta. Me explico. Respecto a el diseño de las preguntas, tenían un alto porcentaje de lenguaje disciplinar. Y esto es súper importante tenerlo en cuenta porque muchas veces nos topamos con preguntas que están en los enunciados, en medio de un texto o en las alternativas, que son palabras que desconocemos. Entonces, el manejo del lenguaje disciplinar hace que aumente la dificultad de la pregunta. Ahora, claro, si tú manejas este lenguaje disciplinar, probablemente hay muchas preguntas que te resultaron bastante sencillas. El problema es cuando eso no es así. Por lo tanto, ese es un elemento a considerar no solamente ahora en lo que fue la PAES de invierno, sino que en estos procesos que se vienen al menos rindiendo hace cerca de un año y medio, es algo que se viene acentuando cada vez más. El uso del lenguaje disciplinar. Otro elemento para poder destacar esta dificultad media alta tiene que ver con la aplicación conceptual. ¿Ya? Por lo tanto, es un cambio que se ha ido generando en torno a donde no basta con manejar el contenido. Y este elemento lo estuvo muy marcado en el eje de formación ciudadana, pero también en el eje de sistema económico, en donde hubo muchas preguntas que te ponían un caso, una situación, y había que aplicar el contenido al ejemplo que te estaban dando. Por tanto, esa aplicación conceptual también genera que la dificultad al menos sea superior. ¿Por qué? Porque muchas veces tendemos a memorizar algunos conceptos, memorizar el contenido, entonces las habilidades, las competencias a la cual apunta el DEMRE se están materializando básicamente ahora ya en este instrumento de evaluación. ¿Ya? Así que esos son como el esquema, a grandes rasgos, estas características más relevantes que se presentaron en la prueba. Ahora, en cuanto a lo que es el contenido declarado, es importante considerar que este se cumplió a cabalidad. ¿Ya? Las preguntas que se abordaron en la paz de invierno estuvieron totalmente alineadas con el temario declarado. Y eso siempre va a ser un punto a favor para los estudiantes porque le permite preparar su prueba de mejor manera en los tres ejes que se abordan en nuestra prueba de historia y ciencias sociales, que es formación ciudadana, el eje de historia en perspectiva en general, y lo que es sistema económico. ¿Ya? Y por último, respecto a lo que fueron las novedades y cambios que pudimos materializar y visualizar en la prueba, tiene que ver con la diversidad de fuentes. Para esto debes recordar que la prueba mide tres habilidades principales: pensamiento crítico, pensamiento temporal y espacial y análisis de fuentes de información. Ahora, normalmente se asocia al análisis de fuentes texto, preguntas donde hay que leer y hay que responder en función de ello. Y que es importante tener en consideración que respecto de la PAES regular, la última que tuvimos el año pasado, esta prueba PAES de invierno se caracterizó por una diversidad de fuentes. Nos topamos con preguntas de análisis de un gráfico, de completar un esquema, de analizar imágenes que encontramos en el eje de formación ciudadana respecto de la participación en particular, o por ejemplo en el eje de historia con una característica de los regímenes totalitarios. Por lo tanto, la diversidad de fuentes que estuvo presente es un elemento a considerar en esta novedad y algo bastante positivo, porque eso implica que existen diversas maneras de preguntar una misma habilidad, ¿ya? Por lo tanto, que no se subentienda de que análisis de fuentes solamente es leer, sino que son cómo nos preparamos para analizar precisamente diversos estímulos a la hora de enfrentar esta prueba. Y otro elemento novedoso en ese sentido va con el hecho de que hay en una pregunta pueden haber incluso dos habilidades que puedan estar presentes. Es decir, que una pregunta sea de análisis de una fuente, de una imagen, de un gráfico, no implica que, por ejemplo, no esté el pensamiento crítico también presente en esa pregunta. Por lo tanto, lo novedoso es que si bien se venía dando la tendencia respecto a que dos o incluso más habilidades, las tres habilidades puedan incluso estar presentes en un mismo ejercicio,
ese elemento básicamente se refuerza muchísimo en esta prueba de admisión. Y eso implica que muchas veces puede haber más de una manera de llegar a una respuesta correcta. Y eso está, por ejemplo, en el eje de historia, donde puede estar presente el análisis de imagen, pero también pensamiento temporal y espacial. Básicamente son elementos que me permiten llegar también a la alternativa correcta. Así que eso, estimados estudiantes, es lo que te podemos contar por ahora, por mi parte, y espero que nosotros nos veamos en una próxima oportunidad. Ahora que te contamos las características de la PAE de Historia y Ciencias Sociales, te invitamos a resolver el siguiente ejercicio, el cual dice lo siguiente. El esquema anterior presenta información de la situación en la que se encontraba Chile durante las primeras décadas del siglo XIX, de acuerdo a su análisis. ¿Qué representa el esquema? Para responder este ejercicio, lo primero que debemos considerar es que estamos presentes ante un ejercicio de pensamiento crítico. Esto quiere decir que lo que debemos hacer es evaluar e interpretar la información de diversos procesos históricos y llegar a una conclusión. Es decir, es lo que nos está pidiendo el esquema precisamente. Tenemos tres elementos en el cual debemos sacar como conclusión a qué proceso pertenece. Entonces, a continuación, lo que haremos es analizar las alternativas. Respecto de la alternativa A, esta dice, las causas del proceso de emancipación nacional. Y esta alternativa es incorrecta, puesto que las causas de emancipación nacional hacen alusión a causas externas e internas, como por ejemplo la difusión de las ideas ilustradas, la independencia de Estados Unidos, en general el surgimiento de las ideas liberales y en contraposición a los factores internos, elementos como por ejemplo el malestar de los criollos, elementos que no están presentes en el esquema, que hace alusión a una cierta inexperiencia política, inestabilidad económica o estos múltiples ensayos constitucionales. Por lo tanto, es falsa. Respecto de la alternativa B, esta establece las ventajas de la independencia respecto de España. Y esto es falso. De hecho, los elementos que están presentes en el esquema no son precisamente positivos. Habla de inestabilidad económica, inexperiencia política, por lo tanto no puede ser la ventaja de algo, así que es totalmente incorrecto. Ahora vamos a descartar dos alternativas de una, que van a ser las alternativas C y E. ¿Por qué? Porque ninguna presenta características propias de los gobiernos conservadores. La alternativa C hace una alusión a las consecuencias del régimen portaliano, y esta es la influencia de Diego Portales dentro de los gobiernos conservadores, es decir, una consecuencia es posterior a su instauración. Y por último, la alternativa E, las características de los gobiernos conservadores, también es falso, porque a ellos se les atribuye lo que es la consolidación de la República. Y todos estos procesos son posterior a 1831, que es cuando comienzan a funcionar, por lo tanto no pueden ser correctas como proceso aludido en el esquema. Por lo tanto, estimados estudiantes, nuestra alternativa correcta es la alternativa D, porque precisamente estos tres elementos son característicos de este periodo de organización de la República, o como dice aquí la alternativa, las dificultades para la organización de la nación de República, en lo que vendría siendo 1823 hasta 1830, un periodo de inestabilidad económica posterior a la independencia, inexperiencia de la élite para establecer y consolidar un régimen republicano, y también la aplicación de diversos ensayos constitucionales. Por lo tanto, esta es nuestra alternativa correcta. Espero que hayas podido comprender este ejercicio, así que te dejo invitada a nuestro canal de CPECH para que puedas profundizar en este y otros contenidos para que te puedas preparar de mejor manera para la PAES. Nosotros nos veremos en una próxima oportunidad.